Buenas tardes, yo quiero hablar ahora acerca del Estado. Creo que es importante que abordemos esos temas generales, esas nociones generales como el Estado, la democracia, etcétera, porque cuando uno aprende esas cosas es más fácil que pueda entender lo que pasa, por ejemplo, en el país. Entonces, en estos días seguramente voy a abordar el tema del Estado, pero también el tema, por ejemplo, de la soberanía, el tema de la democracia, el tema de la relación entre el Estado y la economía. La noción del Estado es una noción compleja. No se puede decir que haya muchísima gente con una idea clara acerca de lo que es el Estado. Sin embargo, se trata de una noción que aparece constantemente en los periódicos, aparece en la televisión, en las discusiones de la gente. Todo el mundo menciona el Estado, pero creo que muy poca gente sabe qué es, o sea, de qué está hablando. Por eso creo que conviene detenerse un tiempo en la idea del Estado. Con frecuencia el problema es que la gente cree, por ejemplo, que el Estado es el gobierno. La gente identifica el Estado con los gobernantes. O a veces se identifica el Estado también, por ejemplo, con el territorio. Cuando la gente habla del Estado costarricense, se imaginan el mapa de Costa Rica. Y claro, el territorio es muy importante, pero el territorio no es el Estado. Creo que entonces es importante preguntarse, ¿qué es el Estado? Si el Estado será una cosa material, como un edificio, o como es el territorio mismo. Yo creo que es importante saber que el Estado no es una cosa material. El Estado no se identifica con las personas que gobiernan. El Estado no se identifica tampoco con el pueblo. El pueblo es una agrupación de personas que tiene una importancia suprema. Pero el pueblo no es el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? Yo creo que hay que empezar por allí, aclarando las cosas. Yo diría que el Estado es una organización. Es una forma de organizar ¿qué cosa? Es una forma de organizar
la conducta de la gente. Por eso, por esa condición de ser una forma, un modo de operar, el Estado mismo es incorporal, no es en sí mismo un ente. Desde el punto de vista del derecho, sí se habla del Estado como una persona, pero eso tiene un objetivo técnico. Y es que se necesita imputar los actos de los funcionarios a alguien. Y ese alguien es precisamente entonces la persona Estado. Es una operación jurídica. Se relaciona, digamos, con el mundo del derecho. Pero en la vida práctica, en la vida real, el Estado no aparece, no tiene una apariencia física. Precisamente por eso, porque el Estado es un modo de organización, una forma de organización. Hay muchas organizaciones. Sabemos perfectamente que la vida social nos facilita, o a veces nos empuja a formar organizaciones o a ingresar en organizaciones que ya estaban armadas. Eso es así porque la organización ofrece muchas ventajas a las personas. Una persona que no pertenece a ninguna organización es prácticamente inconcebible. La organización del Estado es distinta de las otras organizaciones. Yo puedo organizar un equipo de fútbol, o puedo organizar una universidad, puedo organizar una orquesta, o puedo organizar un equipo para realizar determinada actividad con los niños de mi familia. Organizaciones puede haber entonces de muchas clases y de distintas formas, de distinta duración, etc. Y entonces el tema es, ¿qué clase de organización es el Estado? ¿Cómo se caracteriza como organización frente a otras? Este es un tema que hay que tocar no solo desde un punto de vista sistemático, sino también desde un punto de vista histórico. Yo creo que solamente apelando a la historia uno puede entender qué clase de organización es el Estado. Y es que en realidad en la historia hubo otras organizaciones políticas,
otras organizaciones de poder que no eran estados. Entonces, ¿qué es lo que distingue al Estado de las otras organizaciones? Y aquí entonces es donde es importante acudir a la historia. El Estado es una organización histórica, o sea, está dentro de la historia. Surgió en un cierto momento y puede ser que termine o se agote en otro momento. O sea, es evidentemente, como las cosas humanas, es una organización temporal. ¿Cómo y dónde surge el Estado? El Estado surge en el norte de Italia, en las llamadas ciudades repúblicas, entre las cuales podemos enumerar a Venecia, a Florencia, a Pisa, a Génova, a Milán, etc. ¿Qué tenían esas organizaciones de especial? Bueno, vistas desde ahora con los ojos de los modernos, no tenían nada especial, precisamente porque son las precursoras de la organización del Estado. No nos sorprende porque tienen las mismas cosas que todos conocemos. Lo importante de estas ciudades repúblicas del norte de Italia es que surgen en medio de otras organizaciones no estatales. Y como forma política, los estados se van imponiendo sobre las otras organizaciones. ¿Y cuáles organizaciones había en la época anterior al Estado? O sea, si decimos el Estado surge en el siglo XII, ¿bien? ¿Cuáles eran las organizaciones de los siglos anteriores? Yo creo que fundamentalmente dos formas políticas estaban antes que el Estado. Y una de ellas es el imperio. El imperio es una experiencia del mundo antiguo. Tiene en forma de imperio una gran cantidad de reinos antiguos, desde los sumerios, babilonios, los persas, los egipcios. Después Alejandro Magno funda un imperio, y después los romanos también forman un imperio que tuvo una influencia enorme sobre nosotros hasta la fecha. Entonces la forma imperio es una forma que la historia conoce. Por lo tanto, pues tenemos una idea bastante clara acerca de pues en qué consiste esta forma. Digamos,
El imperio tiene una característica como forma de organización política y es su carácter universal. El imperio teóricamente no admite otro imperio, digamos, que conviva con él. Claro que, de hecho, muchos imperios convivieron con otros imperios, pero eso era inevitable. Digamos así, por ejemplo, qué sé yo, el Imperio Romano convive con el Imperio Chino, pero cada uno de ellos estaba tan lejos que era inevitable que se toleraran. Yo estoy seguro que de parte de los romanos, si el Imperio Chino hubiera estado junto, es decir, en la frontera del Imperio Romano, los romanos lo hubieran atacado, los romanos hubieran avanzado hacia hacia el territorio del Imperio Chino y hubieran tratado de conquistarlo y que formara parte del Imperio Romano, porque la idea pues del imperio es precisamente la idea de dominio universal, ¿verdad? Esa idea del imperio como dominio universal reaparece, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media, en un cierto momento, los francos, como uno de los grupos germánicos que ocupan el Imperio Romano de Occidente, se hacen cada vez más fuertes y uno de sus caudillos, precisamente Carlomagno, conquista una serie de reinos vecinos y al inicio del siglo IX proclama el imperio, que es una especie de trata de ser una especie de copia de lo que ellos pensaban que había sido el viejo imperio romano de Occidente. Y entonces a ese imperio nuevo de Carlomagno se le llama Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, se utiliza la idea pues del imperio romano, del viejo imperio romano. En época de Carlomagno todavía existía en Oriente el imperio, precisamente el imperio romano de Oriente, que se llamaba el imperio bizantino. Ahí estaba, ya muy reducido a cada vez más por la agresión de el mundo musulmán, pero estaba por allí. Ahora, no estaba, digamos, a la mano, al alcance de Carlomagno. Es capaz que si hubiera estado al alcance de Carlomagno, Carlomagno lo anexa, se lo apropia. En esto, pues, los creadores de imperios llegaban hasta donde sus propias fuerzas lo permitían. Bueno, esa idea de universalidad del imperio también se presenta, por ejemplo, en una organización como la Iglesia. La Iglesia católica se desarrolla enormemente en la Edad Media, ¿verdad? Pasa de ser una pequeña iglesia circunscrita a los territorios pues dominados por la propia iglesia después de la caída del Imperio Romano, llega a ser muy grande porque hay una labor evangélica extraordinaria entre las tribus que invaden el imperio y terminan todas con
diferentes formas de cristianismo tal vez, pero con una hegemonía del, digamos así, de la religión propiamente católica. Entonces, la iglesia también se desarrolla muchísimo y se parece extraordinariamente al imperio, porque la iglesia no se limita al dominio espiritual, sino que también aspira a un dominio temporal, a un dominio terrenal. Entonces, dos formas imperiales, digamos, hay en la Edad Media en Occidente, y una de ellas es entonces el imperio carolingio, el imperio de Carlomagno, que no dura mucho, digamos, después del siglo IX, sobrevive un poco en los nietos de Carlomagno, después se divide y se fragmenta, ¿verdad? Y la otra agrupación con aspiración universal es la iglesia. Y la iglesia sí, naturalmente sobrevive y incluso se fortalece, se va haciendo cada vez más fuerte en esos siglos del milenio, ¿verdad? En el año 1000, en el 1100, etcétera. Sobre todo, pues, hay que recordarse que la iglesia predica en esos siglos, predica las cruzadas, que es un momento de gran poder de parte de la iglesia católica. Bueno, pues entonces la forma imperial, sobre todo en la forma del imperio carolingio, y después del imperio, la forma imperial reaparece en Alemania, ¿verdad? Tras las huellas del imperio de Carlomagno, reaparece en Alemania en el siglo X, con el imperio de los otones y después de los Staufen, etcétera. La idea imperial continúa en Europa por largo tiempo, aunque es una idea que va perdiendo terreno. Bueno, como quiera que sea, es una de las fuerzas que están allí cuando aparece la forma Estado, las primeras formas del Estado. La otra forma, que no es imperial, y que en cierto modo es lo que se contrapone al imperio, es el feudalismo. El feudalismo nace pues de el pacto entre un señor de la tierra, un señor que domina grandes territorios y, como quien dice, sus ayudantes, que van a hacer un pacto con el señor para que cada uno de ellos, digamos así, ocupe y custodie una parte de ese territorio. Ya en el propio imperio carolingio, ya en el propio imperio carolingio tenemos las semillas de este modo de organización política, que es el feudalismo, que es en cierto modo lo contrario del imperio. El feudalismo es la atomización de los territorios. Hay una fuerte tendencia a que los territorios sean atomizados cuando no existe una gran fuerza centralizadora. Y precisamente después de Carlomagno, digamos, esa fuerza centralizadora está ausente por largo tiempo, y eso permite que se establezcan las formas feudales, porque las formas feudales luego se multiplican, digamos así, hacia abajo,
qué sé yo, un duque divide su territorio entre los condes, pero también los condes dividen su territorio entre otros señores territoriales más pequeños, y así hasta llegar a pequeños señoríos. Hay siempre un pacto de lealtad de parte de los señores menores respecto del mayor, etcétera. Pero bueno, la historia medieval nos muestra cómo esos pactos se respetan constantemente y cómo, en el fondo, cada señor, cuando puede, trata de encontrar la manera de independizarse, de romper su vínculo con el señor mayor, con el que, domina teóricamente los territorios. Estas dos formas de organización política que están juntas, que conviven, la pretensión imperial, que es una pretensión de unidad universal, y la pretensión local, que es precisamente esta atomización, esta especie de mosaico de una gran cantidad de pequeños señoríos territoriales. Estas dos formas subsisten, ¿verdad? Y la forma Estado emerge en medio de ellas y en lucha contra ellas. Entonces, tenemos que esta lucha se va a desarrollar por mucho tiempo, ¿verdad? La historia es así, la historia no nos da, digamos así, las cosas ordenadas, como quien dice, muy bien, vean aquí se acabó el periodo feudal, ahora empieza el periodo estatal, por ejemplo, aquí se acabó el imperio, ahora empieza, no, sino que la historia nos presenta todo eso entreverado, todo eso con una convivencia contemporánea. En un cierto momento en Europa occidental están conviviendo las formas feudales, la forma imperial, formas estatales, como es el caso de la emergencia de las ciudades repúblicas italianas. Pero también cuando emergen los estados nacionales, porque después de las ciudades repúblicas emergen los grandes estados, o sea, lo que llamamos nosotros ahora Francia, Inglaterra, España, emergen como estados en un cierto momento de la historia, sobre la base de la monarquía nacional. Aquí hay una serie de elementos del Estado que conviene señalar. Es un poco, digamos, complicado ir explicando cada una de estas cosas. Se requiere una cierta paciencia y tratar de encontrar un orden para mantener una explicación coherente. ¿Qué ocurre en esa Europa medieval cuando aparece el Estado Nacional? Bueno, qué sé yo, tomemos como ejemplo a Francia. Francia es un mosaico de señoríos feudales. Claro, Francia tiene un rey, pero ese rey no es más que uno de los señores. Es lo que llaman primus inter pares, o sea, un señor a quien los otros le dan una cierta preeminencia, pero que en el fondo es igual que los otros. Entonces el rey de Francia convive junto con una serie de príncipes territoriales que tienen un poder parecido al suyo y a veces tienen más poder.
qué sé yo, por ejemplo, el duque de Borgoña por muchos siglos fue un señor muy poderoso en Europa. Muchas veces su poder y su riqueza eran mucho mayores que las del propio rey de Francia. Y así, una serie de figuras feudales poderosas dominan el territorio francés. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo empieza a desarrollarse una idea que no es feudal, que es la idea de la nacionalidad. Empieza a abrirse camino una especie de sentimiento de identidad entre el pueblo que vive en el territorio de Francia. Es la identidad francesa. ¿En qué consiste? Consiste sobre todo en la comunidad de lengua. Hay una lengua que empieza a dominar sobre las otras, o sobre los otros dialectos. Hay una serie de lenguas en Francia, pero el francés, lo que nosotros llamamos el francés hoy día, empieza a dominar a las otras. La lengua facilita la identidad porque acerca a la gente. La gente que habla la misma lengua se entiende y por lo tanto puede sentirse que hay una cosa común entre ellos. Y asimismo entonces las costumbres se van unificando, la convivencia, la pertenencia a un paisaje que tiene ciertas características, todo eso va permitiendo el nacimiento de la nacionalidad. Y la nacionalidad empieza a producir un efecto político. Porque toda esta gente que habla francés, aunque esté en Borgoña, aunque esté en Aquitania, aunque esté en Normandía, toda esta gente empieza a aspirar a ser gobernada por un rey, o sea, por una persona que esté por encima de las regiones, de los localismos. Los franceses logran esto también en una lucha tremenda, en la llamada Guerra de los 100 años, en donde Inglaterra llega a ocupar gran parte del territorio de Francia. Esto despierta mucho el sentimiento patriótico francés. Recordemos, por ejemplo, la existencia de Juana de Arco, que es un poco el personaje que encarna estos ideales patrióticos de los franceses. Pues bien, este sentimiento francés logra ir predominando y esto opera en favor del rey de los franceses y en contra de los otros señores que no encarnan este sentimiento. Por eso la monarquía en estos países, estoy hablando de Francia, pero también ocurre en Inglaterra y ocurre en España, por ejemplo. En estos países la monarquía nacional, la monarquía que responde a la idea nacional, se va haciendo más y más fuerte a costa de los señores territoriales. Ahora, esto, como les decía, no es una cosa que se resuelve en pocos años. Esto se arrastra y dura durante siglos. Todavía Luis XIV, en fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, está bregando contra los localismos. Pero ya en época de él, ya prácticamente, digamos así, la situación está definida. O sea, el rey predomina totalmente sobre los señores. Pero qué sé yo, 4 o 5 siglos antes, todavía había señores poderosos que disputaban pues el poder del rey. Sin embargo, el Estado se forma alrededor de la monarquía nacional.
Y entonces se va imponiendo sobre los señores. Es muy importante ver por qué el Estado les gana a los señores. Es una cuestión no solo por el sentimiento de nacionalidad, sino también hay una cuestión aquí de carácter técnico. Tomando el modelo de las ciudades repúblicas italianas, el Estado Nacional, digamos así, establece una organización racional. Una organización racional que no tuvieron nunca o no tuvieron en grado suficiente los señoríos feudales. Por ejemplo, el Estado adopta un sistema seguro y estable de impuestos. Esto le da los fondos suficientes como para tener un ejército permanente. Los señores feudales no podían tener un ejército permanente. Tenían que estar reclutando a sus propios súbditos cada vez que tenían que ir a pelear. Y naturalmente no les pagaban, pero tampoco los podían entrenar de una manera sistemática, etcétera. Era mucho más complicado. Tampoco tenía los señores feudales una burocracia. Utilizando un sistema financiero estable, el Estado Nacional, Francia, Inglaterra, España, en estos casos, consiguieron tener, también con dificultades, no así como de un día para otro, una planta de funcionarios que se van especializando y entonces hacen bien sus funciones. Entonces, el Estado tiene, digamos así, una racionalidad en su actuación que los señores feudales normalmente no tenían. De esa manera, era cuestión de tiempo, el Estado les va a ganar la batalla. Los señores feudales, incrustados dentro del Estado, a veces como cuerpos extraños, van entrando en una decadencia irreversible, se van arruinando y todos terminan por ser absorbidos, en definitiva, por el Estado, ¿verdad? Si uno compara el mapa político de Francia en el siglo XII y en el siglo XVIII, ya nota totalmente la diferencia entre un mosaico que uno podía pintar, digamos así, para distinguirlos, cada señorío con un color distinto, y el mapa del siglo XVIII va a aparecer como un mapa de un solo color, y es ya el Estado francés, el Estado bajo el rey absoluto Luis XIV. Bueno, esto es pues una idea para dar la diferencia entre el Estado, la forma estatal y las formas feudales. Bueno, entonces tenemos que hablar de otra cosa que es sumamente importante, que va a jugar un papel fundamental en la historia siguiente, y es la economía. O sea, evidentemente el Estado es una formación económico-social, es una organización que se sobrepone a una población organizada económicamente, y naturalmente que el gobierno del Estado va a influir de una manera diferente, según sea el caso, sobre esa estructura económica de la comunidad humana que vive bajo su territorio.
Pero entonces resulta muy importante hablar de ese aspecto del Estado, que es la economía. En el sistema feudal, el señor lo que hacía era disfrutar, digamos así, del trabajo que realizaban los siervos en sus tierras. El señor les dejaba una parte de la producción y él se apropiaba del resto. Las proporciones en que esto ocurría eran naturalmente muy variadas, pero generalmente el señor se dejaba lo que llaman la tajada del león. Generalmente el señor feudal, digamos así, el dueño del poder material y del poder político sobre los vasallos, sobre sus siervos, este señor realizaba, como quien dice, un trabajo depredador. Él se cernía sobre sus vasallos para extraer la riqueza que él necesitaba de ellos. Entonces, su papel era un papel negativo. Generalmente, claro, podía haber, y hubo evidentemente, excepciones a esta situación. Tal vez señores que fueron muy benéficos y que trataron muy bien a sus vasallos, pero eso, conociendo a la gente, uno puede imaginar que no iba a ser tan corriente. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando se fortalece el Estado, todas estas relaciones se van haciendo relaciones mucho más precisas, se van estableciendo reglas con el objeto de que la explotación económica se haga en términos cada vez más racional, más prudente, ¿verdad? Es decir, que la acción del Estado no sea como la acción de la sequía o de la granizada, una acción destructora, sino que sea más y más adecuada a las conveniencias de todos. De ese modo, dentro del Estado empieza a florecer una economía que no es simplemente la vieja economía agrícola del feudalismo, sino una economía diversificada, porque dentro del Estado se empiezan a formar las ciudades viejas del Imperio Romano, las ciudades de los siglos segundo y tercero de nuestra era, muchas de ellas habían desaparecido completamente por las invasiones bárbaras, pero muchas de ellas con los siglos volvieron a formarse en cuanto empezaron a aparecer condiciones adecuadas para esto. El mapa de la Europa feudal no es un mapa de ciudades, las ciudades son mínimas, es un mapa de reinos, ¿verdad? En cambio, el mapa de la Europa moderna es un mapa en donde aparecen ciudades grandes y pequeñas, pero sobre todo empiezan a aparecer grandes metrópolis que son
son unidades económicas de gran importancia. Empieza a aparecer entonces una economía que no es la economía meramente agrícola, sino una economía artesanal, una economía financiera, una economía bancaria, un tráfico comercial cada vez más intenso, y todo eso empieza a producir riqueza, una gran cantidad de riqueza que en la época feudal no existía. Y naturalmente que todas estas son fuerzas importantes que van surgiendo y que se van proponiendo en el, podríamos llamar el paralelogramo de las fuerzas políticas del Estado moderno, o sea, del Estado que empieza a tomar ya formas muy precisas a partir del siglo XV y XVI en adelante. Así entonces aparece lo que ahora nosotros llamamos la empresa. Ya sea una persona que gestiona un determinado negocio, por ejemplo un comerciante, o una compañía. Y lo más, en esto, lo más viable y lo más eficaz son las compañías, porque significan la unión de los capitales, la unión de los talentos también, para efectos de operar en un determinado sector. Entonces, las compañías van a depender muy fuertemente del Estado. Son, digamos, fuerzas, pueden llegar a ser fuerzas económicas importantes, pero dependen de una manera muy fuerte de la fuerza política del Estado. Qué sé yo, pensemos el caso, por ejemplo, de los banqueros. Fugger es un ejemplo. En el siglo XVI, los banqueros Fugger financian, por ejemplo, que se elija emperador a Carlos V. Evidentemente los banqueros Fugger eran muy ricos y ellos ejercieron una cierta influencia en esa época, pero nunca podríamos comparar podríamos comparar la fuerza que podía tener aquellos capitales de ese tiempo con la que tienen ahora las grandes empresas. Ha pasado mucho tiempo, es cierto, pero en ese tiempo la influencia de la empresa de negocios, de la empresa privada, va creciendo y creciendo en el cuadro, digamos así, de la política mundial. El Estado también va creciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo también la idea de una comunidad de los estados, etcétera. Todo eso pertenece pues a una historia conocida, que es la historia de Occidente, los siglos XV, XVI, XVII, XVIII. Son los siglos que ven esta evolución del Estado, pero también ven el desarrollo de la empresa de negocios, cómo va subiendo y tomando cada vez mayor importancia. Entonces, es, creo yo, fundamental que nosotros
reparemos en este hecho del crecimiento de la empresa. Yo pues estoy hablando aquí sin papeles y sin números, y naturalmente que no los sé de memoria, pero pues lo dejo planteado para el que quiera después investigar por su cuenta y profundizar en estos temas. Ocurrieron hechos que precipitaron esta importancia cada vez mayor de las empresas. Hechos como la Revolución Industrial, por ejemplo, que pone los inventos científicos al alcance de las empresas, también de los estados, pero de las empresas, con el objeto de mejorar la producción económica. Con los inventos de la fuerza motriz a través del vapor, a través de la electricidad, primero, tenemos la posibilidad de la producción en gran escala, y así nace la fábrica. Y naturalmente que los capitalistas que fundaron fábricas fueron mucho más ricos, más importantes que los capitalistas que habían fundado telares artesanales 3 siglos antes. Y asimismo se fortaleció cada vez más, por ejemplo, el sector financiero. Pero el siglo XIX y todavía el siglo XX son los siglos en donde la empresa industrial llega a tener un enorme auge, sobre todo las grandes industrias, las industrias, por ejemplo, metalúrgica, la industria de la fabricación de barcos, y después de eso, por ejemplo, la industria de las armas, después la industria de los hidrocarburos, etcétera. Todo esto va produciendo la acumulación de capitales cada vez mayores. Y entonces la importancia de estas empresas va creciendo. Ya no son como los Fugger, que prestaron la plata y nada más cruzaron los dedos esperando que algún día el emperador se las devolviera, y parece que no se las devolvió nunca. O sea, posiblemente les pagó mucho tiempo intereses, pero de todos modos, frente a eso, ellos no podían hacer nada. Prácticamente estaban a su merced y dependían de su benevolencia. Esta relación de sometimiento de la empresa y benevolencia del poder político empieza a cambiar, empieza a convertirse en una relación distinta. Entonces, esto es lo que va a empezar a caracterizar el mundo moderno. Yo diría, para tratar de hacer un
como una recapitulación de lo que venía diciendo, que estábamos hablando de procesos sociales complejos que se componen de una gran cantidad de elementos. En todo este discurso sobre el desarrollo del Estado y el desarrollo de la empresa, que son en realidad desarrollos paralelos, tenemos un elemento que es fundamental, ¿verdad? Y ese elemento se llama el capitalismo. El capitalismo es un modo de producción de la vida social, no solamente los aspectos económicos, sino también todos los aspectos en la vida social son fuertemente influidos por el modo de producción capitalista. Y el modo de producción capitalista se va afianzando precisamente de una manera paralela al afianzamiento del propio Estado. Se habla de un capitalismo mercantil, por ejemplo, para aludir a la forma de producción de los siglos XVII, XVIII. Y luego de un capitalismo industrial a partir de la revolución industrial. El capitalismo industrial es la culminación de esta forma de producción. Se puede decir que llega a un nivel de perfección y digamos aparece identificable en todos sus elementos el modo de producción capitalista dentro de el Estado. O sea, la producción capitalista se produce dentro de los estados. Ahora bien, precisamente el modo de producción capitalista es el que impulsa la transformación de la empresa y también la transformación del Estado. Es evidente que el capitalismo marca la tendencia, digamos, a darle más y más fuerza a la empresa. Y entonces la empresa va pasando de ser un elemento de la economía del Estado, un elemento en cierto modo, digamos así, secundario, que el Estado puede manejar, que el Estado somete, la empresa, a medida que, digamos, el sistema capitalista se desarrolla, la empresa se va fortaleciendo. Los capitales se van haciendo cada vez más grandes. Los capitalistas de los siglos XVII y XVIII, si podemos hablar de capitalistas, vamos, los ricos de ese tiempo, evidentemente eran mucho menos ricos que los ricos de ahora. Los ricos de ahora son fabulosamente ricos. Y esto es el resultado precisamente de esta evolución del capitalismo. Se puede decir que se pasa de ese capitalismo llamado mercantil a un capitalismo industrial, ¿verdad? Sobre todo ya dominado por la gran industria, y ahí es donde se generan los grandes capitales. Y poco a poco se va pasando hacia un capitalismo de los servicios, entre los que destaca sobre todo el capitalismo financiero. Entonces,
Lo que se destaca aquí de una manera muy nítida es el aumento de la influencia de las empresas de negocios en la vida social. En un cierto momento la empresa de negocios ya no cabe dentro de un Estado. Se va expandiendo y empieza a conectarse con otras empresas y a formar grandes conglomerados internacionales. Así nace eso que llamamos ahora la transnacional, que es una empresa que no está en un estado, sino que está presente en muchos estados. Eso le da mucho más poder a la empresa de negocios. Son grandes acumulaciones de capitales, que también son acumulaciones de riqueza y de poder. La empresa de negocios, ya en estos términos, da un salto cualitativo. Ya no es solo empresa de negocios, empieza a constituir un factor político importante y empieza a interferir fuertemente con los estados. Podemos decir perfectamente que, por ejemplo, en las guerras mundiales, la influencia de la gran empresa, la influencia de la rivalidad entre empresas nacionales es determinante para poner las condiciones de la guerra. Hay otros factores naturalmente, pero uno de los más importantes es ese. La guerra es un hecho económico también. La guerra significa una gran destrucción de riqueza que es repuesta aceleradamente en medio de, digamos, las peripecias de el conflicto bélico. Entonces, la economía de guerra es una economía muy próspera, es una economía de pleno empleo, es una economía muy integral, en donde se ponen en juego las productividades rivales de las diferentes potencias, digamos, y se pone en juego también las propias poblaciones, las condiciones de trabajo se convierten en razón de la emergencia nacional, o sea, trabajar horas extra, por ejemplo, es lo normal en tiempo de guerra, ¿verdad? No es una cosa extraordinaria, es lo ordinario, ¿verdad? En aquellas líneas en donde hay que producir para atender el conflicto. Todas estas peripecias, dos grandes guerras destructivas, producen un gran crecimiento de la influencia de las grandes empresas de negocios, sobre todo de la influencia de esa empresa de servicios que va siendo más y más importante, que es la empresa financiera, ¿verdad? La banca y las finanzas como negocios altamente remunerativos,
Y bueno, de aquí parten una gran cantidad de consecuencias que todo el mundo ha conocido en los últimos tiempos, ¿no? Cómo los intereses y la influencia de las empresas financieras hacen que en los países más importantes, como los Estados Unidos o Europa, se modifiquen las legislaciones restrictivas, en las que todavía el Estado tenía influencia sobre las empresas, para abrir el espacio a una gran libertad de acción, lo que se llama la desregulación del régimen de la empresa bancaria, por ejemplo. Y esto condujo, o ha conducido, y sigue conduciendo en gran parte, a una fuerte tendencia especulativa que tiene la empresa financiera. Y esa tendencia especulativa ha sido una de las causas de esta debacle de las crisis de los últimos años, con consecuencias tremendas para las pequeñas economías. Bueno, pero lo que me interesa sobre todo es medir aquí en este momento la influencia de los estados y las empresas. Hace 100 años el Estado, incluso un Estado pequeño, podía enfrentarse a una gran empresa, una empresa transnacional, por ejemplo. Un Estado pequeño, un Estado como el propio Estado de Costa Rica podía poner condiciones, por ejemplo, para el desarrollo de empresas en el país. Las empresas no eran tan fuertes. Ahora, en cambio, podemos decir que los tratados de libre comercio son fundamentalmente claudicaciones de los estados con respecto a los intereses de las empresas. Las grandes transnacionales de la finanza en el mundo son una fuerza poderosísima que dominan en los propios estados mayores, no digamos en los pequeños países. Ahora, el problema que aquí se plantea es un problema tremendo, de gran complejidad también, que podemos decir así, el problema de la obsolescencia programada de los estados, sobre todo de los estados pequeños. Cuando, por ejemplo, todos los estados de América Latina consiguen la independencia de 1810 a 1830, más o menos, las empresas del mundo, no solo las empresas nacionales de esos países, que eran pues pequeñitas, sino las empresas del mundo, incluso las más grandes, no tenían las dimensiones como para dominar las políticas de esos estados. Con el tiempo, sin embargo, las empresas fueron midiendo su fuerza con los estados. Muchas empresas llegaron a ser muy influyentes en la política de los estados. El fundador de la compañía bananera de la United Fruit Company, que se llamaba Sam Samory, decía, refiriéndose al gobierno de Honduras, porque la United tenía bananales en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador, creo. Tal vez en otros países también.
Pero decía Sam Somerville que en Honduras era más barato comprar un diputado que una mula. Y esto refleja un poco lo que ha venido pasando después. Evidentemente las empresas han ido comprando diputados y ministros y presidentes, y tal vez el precio sea mayor que el de las mulas, pero de todos modos lo importante es que muchas de esas empresas han producido una influencia corruptora espantosa y la siguen produciendo en nuestros países. Da la impresión de que el ideal de la empresa, de acuerdo, digamos, con la tesis neoliberal, es sustituir al Estado. Los Estados son un problema para los neoliberales, son un problema. Entonces, parece lógico que haya es decir, sospechar o hipotizar una tendencia en la política neoliberal de socavar sobre todo los pequeños estados. Un secretario de Estado de los Estados Unidos hace como 10 años, impulsando el ALCA, que era la Asociación para América Latina, le decía a un grupo de magnates norteamericanos, les decía que con el ALCA se iba a poner a disposición de la gran empresa norteamericana todos los recursos materiales y humanos desde Alaska hasta la Patagonia. Esa es una frase que creo yo describe muy bien la prepotencia de la gran empresa y el acecho en que se encuentra el pequeño estado. Todos nuestros estados están amenazados de extinción. Ya el TLC, por ejemplo, le asesta un golpe tremendo al Estado por las cesiones de soberanía que contiene. ¿A favor de quién? A favor de la empresa. Yo diría que esencialmente los TLCs han sido actas de claudicación de nuestros estados a favor de las empresas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Será que habrá que dejar que el Estado desaparezca? Habrá que aceptar que en vez de un gobierno de Costa Rica, este territorio sea gobernado desde afuera por parte de una especie de junta de gerentes que gobernaría en función sobre todo de la productividad del país y de sus habitantes. Yo creo que no podemos aceptar una cosa semejante. Tenemos que pensar en soluciones que nos lleven a volver, digamos, a construir nuestros estados, aunque sean
muy deficientes. ¿Por qué? Porque el Estado, como quiera que sea, aspira a representar los derechos y los intereses de su pueblo. Y los derechos y los intereses de un pueblo son un valor mucho más alto que los intereses de las empresas. Es decir, los pueblos tienen derecho a buscar su felicidad a través de sus propias organizaciones. Ese es el concepto de soberanía que nace precisamente en un tiempo en donde los estados-nación que estaban empezando reivindican su derecho a no depender, por ejemplo, de el emperador. La soberanía hoy día no significa eso. La soberanía ahora es un atributo de las potestades de los pueblos. Entonces, hay que restablecer los derechos de los pueblos, hay que fortalecer las democracias y fortalecer la conciencia soberana de la gente. Ese es el camino a seguir. Es el camino de la democracia. En mi criterio, es el camino que están siguiendo muchos de los países más importantes de América Latina en este momento. Claro que les está costando porque los intereses en contra son muy fuertes, pero esperamos que esta posición triunfe y nuestro deber, aunque seamos un país pequeño, es que nuestro pueblo adquiera conciencia de estas cosas, se organice y marche en esa dirección.